Hola a todos, bienvenidos un nuevo miércoles a las 11:30 a un seminario sobre Conoce las tarifas de XTB para invertir en bolsa con XStation 5. Mi nombre es Darío García, soy el analista encargado de realizar este seminario todos los miércoles a esta hora. Para enseñaros un poquito cómo operar con la plataforma, dónde localizar los activos, cómo realizar las operaciones tanto de compra como de venta, marcar órdenes de stop loss y de take profit, y comentaremos en la misma operativa pues las nuevas tarifas planas de XTB. Simplificando, un 3,99 € con un 0,10%, perdón, con un mínimo de 3,99 € para el mercado español y un 0,10% con un mínimo de 4,99 € para el resto de plazas europeas y 4,99 $ para el mercado americano. Por supuesto, la nueva tarifa excluye o no está incluida porque no existe la comisión de custodia. Es decir, tener los valores en cartera con XTB no tiene ningún coste. Vamos a comenzar como siempre. Trataremos un poquito las noticias del día. Haré un pequeño comentario para ponernos en situación en la jornada de hoy para ver hacia dónde podemos plantear nuestras inversiones, tanto para la jornada de hoy como para el resto de semana. Recordemos que el viernes es festivo, pero las plazas abren para el resto de mercados, lógicamente, y para aquellos interesados en otras plazas que no sea la española, pues que sepan que pueden seguir invirtiendo. Como siempre, el acceso a nuestra página web es www.xtb.com/es o directamente xtb.es. Nos saldrá el branch, la oficina española, que podemos confirmar con la banderita de España en la parte superior de la página web. ¿De acuerdo? ¿Dónde podemos acceder a las noticias de mercado? En análisis de mercado, noticias de mercado. Aquí, como ya muchos de vosotros sabéis, bueno, pues podemos acceder a noticias de cierta relevancia concreta en base a la situación coyuntural que hay actualmente en el mercado, pues principalmente los datos del calendario económico para la jornada de hoy, que se centran exclusivamente o principalmente, mejor dicho, en el inventario de petróleo que saldrá publicado esta tarde en hora española. Y bueno, luego alguna recomendación, alguna reflexión sobre algún par de divisas afectado por la situación actual que pueda tener cierta volatilidad o algún valor en concreto, pues por alguna publicación de alguna agencia de inversión, pues que haga una recomendación positiva o negativa o de cualquier índole respecto a algún valor en concreto. Yo me voy a centrar un poquito en el mercado nacional, ¿vale? Básicamente, lo comento, tras la reunión en Bali del Fondo Monetario Internacional ha puesto un poquito las pilas al conjunto global de las economías, dando un poquito el detalle de la no recesión, pero sí, digamos, un poco una retrocesión en las previsiones de crecimiento a nivel global, que estaban previstas para un 3,9% para los próximos 2 años y se han reducido 2 décimas para un objetivo de crecimiento de un 3,7. Principalmente incentivado por el incremento en el riesgo de las emisiones de deuda, los sobreapalancamientos que tienen las entidades financieras de deuda soberana de países con cierta incertidumbre, principalmente política, como pudiera ser el caso de Italia. Por supuesto, los aspectos penalizadores de la guerra comercial que está suponiendo principalmente para Estados Unidos y para China, donde el Fondo Monetario Internacional recalca el impacto negativo a largo plazo que tendrá sobre la economía estadounidense. Simplemente, pues, derivar que esto podría llegar, en el peor de los casos, pues a que esta guerra comercial pudiera impactar al sector privado, es decir, a todas aquellas empresas internacionales sí, el sector empresarial, al fin y al cabo, en diferentes ámbitos, ya sea primario, es decir, industrial o de materias primas, o secundario, que es un poquito más industrial de procesos intermedios, y el terciario, pues al fin y al cabo es el sector servicios principalmente, pues pudiera verse perjudicado principalmente por una retrocesión o bueno,
una complicación que pudiera surgir en el medio y largo plazo para el acceso al crédito, ya sea por el acceso a créditos del sector bancario, es decir, préstamos del banco, o por emisiones de bonos corporativos, es decir, deuda privada, pues para conseguir una financiación un poquito más barata. Entonces, puede que el impacto negativo a largo plazo pudiera extenderse al sector privado de cara pues, a poder refinanciar determinadas posiciones o su balance comercial. En ese sentido, España, la bolsa española se desmarca del ímpetu alcista que mostró en la segunda mitad de la sesión de ayer, cuando pasó de cotizar principalmente en negativo, cerró la jornada con un avance de un 0,67, algo bastante positivo, teniendo en cuenta que hoy pues, otra vez estamos viendo que la bolsa está cayendo. Esta reacción de la jornada de ayer permitió al IBEX alejarse de los mínimos que tocó a finales de 2016 y, sin embargo, hoy, pues como os comentaba, vuelven a reincidir los descensos y se acerca pues al umbral que rompió de los 9.200 puntos. Los temores de la desaceleración económica comentados antes, que comentó el Fondo Monetario Internacional, pues se ve parcialmente diluido o pérdida de importancia relativa pues por la contención de las alertas financieras en Italia. ¿De acuerdo? Para el resto de bolsas europeas se incurre exactamente igual que en España, con nuevas dudas. Las previsiones de desaceleración publicadas por el Fondo Monetario Internacional, pues que se vieron reforzadas ayer, principalmente con la caída de las exportaciones, el dato macroeconómico de las exportaciones de Alemania. La guerra de aranceles, además, prevé una drástica bajada de las exportaciones de China para el cierre de septiembre, próximo a un 9% aproximadamente. Y además estas dudas han servido para enfriar el incremento de los intereses de deuda, es decir, el tener que realizar nuevas emisiones de deuda a un cupón, a un tipo de interés más elevado. ¿De acuerdo? En ese sentido, nos ponemos un poquito de foco en Italia. En principio, la desbandada de la deuda pública de Italia pasó a una tímida toma de posiciones, es decir, hay mucha gente que ha amortizado antes del vencimiento la deuda que tenían actualmente del gobierno italiano, pues porque tenía menos rentabilidad y han podido tomar posiciones con la rentabilidad nueva que tienen los bonos pues del 3%, es decir, algo bastante interesante, teniendo en cuenta que pues el interés de los bonos ha bajado al 3,6%. Algo que es para un país como Italia situarse a emisiones de deuda como las que realizó Grecia hace prácticamente pues 6-8 años. En relación a las emisiones de deuda, la prima de riesgo de Italia registra mínimos por debajo de los 300 puntos tras haber superado este nivel en las dos jornadas anteriores. Y hay que tener en cuenta que la sesión de ayer llegó a superar los 315 puntos, es decir, hablando en términos relativos con Alemania, estos 315 puntos es muchísimo, al alcanzar sus máximos desde el año 2013, es decir, poquito después del inicio de la recuperación o la post-crisis económica que duró de prácticamente el 2008 al 2012. Por otro lado, en España, pues el mismo interés al bono a 10 años de España se reduce y se sitúa en torno al 1,6, prácticamente, si no, menos de la mitad del actual interés del bono italiano. Además, la prima de riesgo de España se sitúa en ese umbral estable que tiene de soporte-resistencia, digámoslo así, de los 100 puntos básicos y además la contención de los intereses de deuda se extrapola exactamente igual pues, a los bonos de Alemania y de Estados Unidos. Entonces, una vez que hemos establecido un poco el marco de la operativa para la jornada de hoy, vamos a entrar de lleno en el fondo del seminario, que es conocer las tarifas invirtiendo en bolsa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, arriba a la derecha en la plataforma, perdón, en la página web, tenemos acceder. Haríamos clic en él y daríamos al botón grande de XStation 5 Real Demo. Una vez que cliquemos en él, nos saltará en otra ventana el acceso. Tendremos que meter nuestro usuario, que suele ser nuestro correo electrónico, y la contraseña, y nos saltará directamente la plataforma. Como siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdón, estoy viendo que no se veía la pantalla. Entiendo que se ve ahora correctamente, ¿verdad?
que se ve el fondo del fondo del comentario de los CFDs o instrumentos complejos, etcétera. Confirmarme que se ve ahora mismo la plataforma. Perfecto, muchísimas gracias por la apreciación. Si no, no me habría dado cuenta, disculpad. De todas formas, lo bueno es que lo que acabo de relatar ahora por el audio no estaba haciendo ningún recalco visual en la página, así que es ahora mismo cuando empezamos a trabajar con la imagen. Como os comentaba, retomo desde el principio, accedemos a la página web de xtb.es, ¿de acuerdo? Para directamente nos salga el branch, la página española, xtb.com/es. Arriba a la derecha daríamos en acceder y daríamos al botón verde de XStation 5 Real Demo. Si le damos a él, saltaría la plataforma y empezaríamos a trabajar. Entonces, como en seminarios anteriores, vamos a empezar igual. Identificar qué es lo que se ve en la plataforma, dónde podemos localizar los activos, dónde podemos ver el precio de demanda, que es muy importante para ver la horquilla visualmente en el gráfico, cómo lanzamos las órdenes de stop loss y de take profit y cómo cerramos la posición. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar, por supuesto, con acciones y, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que está haciendo mejor en la jornada de hoy en el IBEX 35. Vamos a utilizar, por ejemplo, Repsol, que está muy de moda ahora con pues la creciente subida del precio del barril de petróleo, pues puede ser un valor interesante para trabajar con él. Podemos ir directamente aquí a la izquierda, pero os indicaré poco a poco y paso a paso cómo hacerlo. Arriba a la izquierda, como siempre, cotizaciones. Tenemos absolutamente todos los instrumentos a nuestra disposición. Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones y ETFs. A lo que a nosotros nos incumbe, que son las acciones para el seminario de hoy, si hacemos clic en STC, nos saca o nos segrega entre las acciones al contado, que son las stocks, las STC puras, o los CFD sobre las acciones, que son las acciones apalancadas, 5-1 exactamente, que son los CFD sobre las acciones. En el caso de la operativa que nosotros vamos a llevar a cabo, tendríamos que buscar en stocks, segregado por países, España. Podríamos filtrar aquí de menos a más o de más a menos para ver pues, qué valores lo están haciendo peor en la jornada de hoy y qué valores lo están haciendo bien en la jornada de hoy. ¿Cómo trabajamos directamente para visualizar el gráfico? Muy sencillo. Vamos a irnos directamente a gráficos, que está a la derecha, y vamos a empezar a trabajar sobre Repsol. Yo lo tengo aquí, pero lo voy a eliminar para ver cómo podemos sacar el gráfico de Repsol, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos incorporar el gráfico a la columna o el recuadro de la derecha, que es donde se ve el gráfico? Muy sencillo, tenemos tres posibilidades. Una, localizar manualmente, como hemos hecho hasta ahora, a Repsol, que era stocks España, y buscamos o por orden alfabético o, bueno, manualmente al fin y al cabo, buscamos Repsol, que es rep1.es. Aquí la tenemos. Si pinchamos en él nos abre la boleta sencilla y ahora queremos pasar el gráfico. Tenemos tres posibilidades. Una, encima del botón de Buy, de comprar, tenemos el icono de las tres velas, que es abrir gráfico. Directamente nos abre el gráfico. Segunda opción, aquí en la misma boleta, o sea, en el mismo ticker donde pone rep1.es, si dejamos apretado y arrastramos al recuadro que nos marca, seleccione el instrumento para incorporar el gráfico. Soltamos aquí y nos carga el gráfico también. La tercera posibilidad o la tercera opción es, en el recuadro del gráfico, como podemos ver aquí, hay un más abajo a la izquierda. Aquí escribimos manualmente rep1.es. Nos aparecen los dos, el STC puro, que es la acción al contado, y el STC CFD, que es el CFD sobre la acción. A nosotros nos interesa este, el segundo. Vamos a añadir y lo incorporamos. Perfecto. ¿Qué pasa? Que aquí nosotros podemos, por cada una de las pestañas, que podemos poner de manera indefinida, tantas como queramos, podemos poner como un máximo de 4×4, 16 gráficos en total. ¿Cómo podemos seleccionar uno para que se vea solo uno? Si ponemos el ratón encima, nos aparece de manera emergente un recuadro que es maximizar y la X cerrar. Si damos al maximizar, nos va a aparecer solo Repsol, ¿de acuerdo?
Y como a nosotros nos gusta trabajar con velas diarias porque es mucho más fácil ver soportes y resistencias para medio y largo plazo, pues lo que tenemos que hacer es sustituir o cambiar las velas horarias, que es lo que hay ahora mismo, por las velas diarias. Con la ruedita bajamos hasta que aparezca D1. Esto ya muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿verdad? Echamos para atrás el gráfico para ver un poco un histórico de la evolución prácticamente desde hace 4 años, que es un tramo temporal bastante relevante. Y ahora nos vamos a disponer a realizar la operativa. Nos vamos a centrar principalmente en el gráfico y lo vamos a maximizar para que se vea en toda la pantalla. ¿De qué manera? Aquí arriba tenemos 3 iconos, que es separar, maximizar y cerrar. Si le damos a maximizar, nos va a maximizar todo el recuadro y se va a ver única exclusivamente el gráfico, que es lo que ahora mismo a nosotros nos interesa. En segundo lugar, ahora mismo en el gráfico diario no se ve porque el rango es muy pequeñito, pero si vemos velas de 5 minutos, ¿vale? Estamos viendo el precio que ahora mismo cotiza de 17,285. ¿Qué pasa? Que el 17,285 es el precio de oferta, es el precio de venta, que es con el que se dibuja el gráfico por convención de mercado. A nosotros nos interesa saber el precio de demanda, que es el precio al que el que quiere tomar una posición nueva puede comprar. A la izquierda, en la columna de herramientas del gráfico, el penúltimo, que se llama capas visibles, si clicamos en él, nos aparece un ojo y cada uno de los conceptos. Vemos que el precio de oferta está habilitado. Aquí podemos ver cómo aparece y desaparece. Y nos falta poner el precio de demanda, ¿vale? Para ver gráficamente la horquilla que hay entre los dos precios y, lógicamente, identificar visualmente el precio que a nosotros nos interesa ver, que es el de compra. Si hacemos clic en él, nos aparecen, como podemos ver, una segunda línea. Ahora mismo, si queremos comprar, sería 17,290. Si queremos vender, a 17,285. Ahí lo podemos ver, cómo se va moviendo el precio poco a poco. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es localizar la boleta. Queremos comprar acciones de Repsol. Muy sencillo, podemos minimizar aquí y ver las dos opciones. Una de ellas, utilizar la boleta simplificada a sabiendas de las comisiones que se van a aplicar. Si no lo tenemos claro, siempre es recomendable, aunque lo tengamos claro igualmente, abrir la boleta completa. La boleta simplificada es esta, ¿vale? Precio de demanda, precio de oferta, número de acciones, horquilla que existe, variación en el día respecto al cierre anterior, máximo del día, mínimo del día. Es una información importante, pero bastante simplificada. A nosotros nos interesa, ya que estamos empezando, pues operar con toda la información desde el principio. Entonces, tenemos dos opciones. Una, encima del botón de Buy, al lado del icono del gráfico, hay un más, es abrir ticket. Aquí podemos ver la boleta completa, ¿vale? Aquí vemos el volumen de acciones, lo que vamos a invertir, lo que nos va a costar esa inversión y la comisión de la operativa, de ejecutar esa orden, ¿de acuerdo? La segunda manera de verlo, directamente cerramos esa boleta, botón derecho sobre el mismo gráfico, nueva orden. Es lo mismo. De manera predefinida nos aparece ejecución instantánea, que es orden a mercado, u orden pendiente, que es orden limitada. Aquí simplemente cambiaríamos el precio objetivo al que queremos que se ejecute la orden y el vencimiento, es decir, la duración que queremos que esa orden esté en el mercado hasta que se ejecute. El resto es igual. Número de acciones, inversión y el coste de la operación. A términos prácticos del seminario, vamos a utilizar ejecución instantánea, que es orden a mercado, y vamos a trabajar, por ejemplo, con unos 4.000 euros de inversión. Dado que estamos hablando del mercado español, nos parece un ejemplo interesante, ¿de acuerdo?, para aplicar. En este caso, el rango, al ser un 0,10 con un mínimo de 3,99 euros, toda inversión por encima de los 4.000 euros prácticamente está a un coste de 3,99 euros. De ahí para arriba, lo que se va a aplicar es el porcentaje del 0,10. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, si incrementamos las acciones, la inversión son 5.196 y aplica el 0,10, que son 5,19 euros de comisión de operación. Si reducimos a 200, que estamos por debajo de los 4.000 euros, vemos que la comisión mínima que se va a aplicar es efectivamente los 3,99 euros. De acuerdo, pues sabemos que vamos a trabajar con 200 acciones. Para seguir con el ejemplo, nuestra inversión son 3.464 euros y la aplicación de la comisión, es decir, nos va a costar la orden 3,99 euros. Ejecutaremos a 17,310, que es actualmente el precio de demanda actual, y ya está.
hemos lanzado la orden y yo, como no tengo la confirmación, directamente me salta. A vosotros, que os recomiendo que la mantengáis, os aparecerá una ventana de confirmación de orden. Es para evitar que lancéis una orden que a lo mejor por accidente no queréis lanzar o que queríais modificar y pues haber hecho las cosas rápido, pues nos hemos equivocado. Mantener siempre la ventanita de verificación, tanto para la apertura como para el cierre. ¿De acuerdo? Entonces, en términos prácticos, ya hemos comprado nuestras acciones de Repsol, podemos verlo aquí abajo en la ventanita de posiciones abiertas. Maximizo la ventana y podemos ver que tenemos acciones de Repsol compradas, lógicamente, porque estamos hablando del contado, 200 acciones que actualmente cotizan un valor de mercado de 3.459 euros, que hemos comprado a 17,31 y que actualmente el precio, perdón, vamos a ver si lo podemos poner por aquí, ahí, y que el precio de mercado actualmente, es decir, nuestro precio de referencia, ahora es el precio de oferta, es el precio de venta, es de 17,295. Si hacemos la multiplicación de precio de mercado por número de títulos, nos dará el valor de mercado, que es lo que valen nuestras acciones ahora mismo. Más detalles, no hay margen porque no es un derivado, no está apalancado. La comisión aplicada efectivamente son los 3,99 euros y el beneficio bruto actualmente de la acción, ¿vale? El beneficio bruto actualmente estamos por posición perdiendo 2 euros y el beneficio neto lo que nos está aplicando es la comisión que hemos pagado menos el beneficio bruto menos los 3,99 euros teóricos que deberíamos pagar por el cierre de la posición. Es decir, ahora mismo si cerráramos la posición perderíamos en total entre costes de comisión y posición a pérdida del valor de Repsol, en este caso que está oscilando 9,98 euros, 10,98 euros. Y en términos relativo, un 0,29% de nuestra inversión de las acciones. Muy bien, ahora mismo ya tenemos las acciones de Repsol compradas. Vamos a volver al gráfico diario para verlo un poquito más en situación. Hemos comprado prácticamente en la parte superior de un canal que se lleva manteniendo desde mediados del mes de mayo, ¿de acuerdo? Con cierta tendencia bueno, si hablamos de tendencia, con cierta tendencia de un soporte, ¿vale? De mínimos crecientes. Podemos ver que hay cierta correlación, lógicamente, el incremento del precio del crudo con la cotización de Repsol. De hecho, es de las poquitas, como habéis podido ver, que en la jornada de hoy está en positivo. Muy bien, una vez que tenemos ya las acciones de Repsol compradas, el siguiente paso es establecer una gestión del riesgo, es decir, poner una orden de stop loss. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, yo siempre os recomiendo que vayáis a posiciones abiertas. En la línea, en la fila de Repsol, hay una columna que se llama Stop Loss y Take Profit. Hay un más. Le damos al más y nos ha abierto una boleta, ¿de acuerdo? De orden pendiente. Una orden de Stop Loss no es más que una orden pendiente sobre una orden ejecutada para cerrar esa posición. La característica de una orden de stop loss es que solamente la podemos poner con un precio inferior a la cotización actual, ¿de acuerdo? Dado que es una orden de stop loss, lo que estamos es limitando la pérdida. Es una posición de gestión de riesgo para, a sabiendas de que vamos a perder dinero, no perdamos más de lo establecido a ese nivel de precio. Si hemos comprado actualmente más o menos a este nivel, podemos poner, por ejemplo, una orden de stop loss a 17 euros redondos. Por las 200 acciones, lógicamente, que tenemos, nos sale un precio de recuperación de la inversión de 3.400 euros. Como estos 3.400 es inferior a 4.000 euros, nos aplican el mínimo de 3,99 euros. La orden en la plataforma XStation se llama Sell Stop, es decir, quiero vender stop, limitando la pérdida. Ahí la tenemos. Podemos gestionar la orden de dos maneras. Una, moviéndola directamente en el gráfico. En cada movimiento y que soltamos, modificará la orden. O en segundo lugar, pinchando aquí, hay que entrar en órdenes pendientes, ¿de acuerdo? Al ser una orden pendiente, en lugar de en posiciones abiertas, nos vamos a órdenes pendientes. Aquí la tenemos. Tenemos una orden pendiente sobre Repsol, ¿vale? Que es el stop. Lógicamente, lo que queremos es, hay 200 acciones en negativo, es decir, queremos cerrar la posición con una orden de apertura, un precio de apertura que abrimos originalmente y actualmente está cotizando a 17,30. ¿Vale? Lo que nosotros queremos es cerrar a 17.
Lógicamente, el cálculo de una gestión de riesgo razonable para posiciones a corto plazo es no utilizar más de un 1,5% de stop. Si estamos hablando de una posición más a largo plazo, pues lógicamente habría que buscar un stop ligeramente por debajo de la posición abierta, intentando localizar un soporte, ¿de acuerdo? O sea, más o menos lo razonable. Para poner una orden de take profit, lo primero que tenemos que hacer es que no podemos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se pueden poner de manera complementaria una orden de stop loss y una orden de take profit por el total de las acciones porque estaríamos duplicando las órdenes. Es decir, menos 200 para stop loss y menos 200 para take profit. Sería un menos 400 sobre unas acciones que solamente son 200. Entonces, la manera que tenemos nosotros de sustituir es, lo que siempre hay que hacer es gestionar el riesgo, que es lanzar una orden de stop loss. Pero para poner una orden de sell limit, ¿de acuerdo? Que es una orden de venta con beneficios, que es el take profit. En lugar de poner eso y limitar las ganancias, lo que preferimos nosotros indicar es que se elabore o se indique una alerta en el precio. ¿Cómo se le elabora una alerta en el precio que nos llega al teléfono móvil como si fuera un mensaje de WhatsApp, por ejemplo? Pues botón derecho sobre el gráfico del valor que queramos poner una alerta, alerta en el precio, y estableceríamos una alerta sobre el símbolo que ya lo tenemos prefijado, sobre el precio de oferta, que es al que quiero vender, y marcarme un objetivo, por ejemplo, de 18. ¿Vale? Y aquí ponemos vender o revisar. Le damos a añadir y ya tenemos un precio sobre el bid, es decir, sobre la oferta de 18 euros, que cuando lo alcance, lo que nos indicará es que vayamos a la plataforma a ver si efectivamente el gráfico puede seguir con un recorrido alcista incrementando los beneficios o si por el contrario hemos acertado justo en la línea y hay que cerrar. Pues se cierra la posición y ya está. Vamos a cerrar la orden de stop loss para poder poner una orden de take profit. Lógicamente, para las cierres de las posiciones, yo sí tengo verificación o confirmación de la posición, ¿vale? Por seguridad. Igual que antes, podemos hacer en el lado de posiciones abiertas, en la columna de take profit, hacer exactamente lo mismo. En este caso, como es una orden sell limit, hay que poner una orden con un precio objetivo por encima del de cotización de nuestro interés, que actualmente es 17,32, pues habrá que ponerlo, por ejemplo, como he indicado antes, en 18. Por el valor de las mismas acciones, 200, objetivo de patrimonio de recuperar en la inversión, 3.600 euros. Comisión, como es por debajo de 4.000, 3,99 euros. Ponemos la orden, ahora mismo aquí no se ve porque está por encima, pero si atrasamos el gráfico o movemos el gráfico, podemos ver que ahora mismo la orden la tenemos aquí encima. Efectivamente, igual que antes, si la movemos y soltamos, cada vez que la soltemos se modificará la orden a un precio diferente. Y para cerrar posiciones, por supuesto, en el stop loss, podemos ir directamente al gráfico y darle a la X, como he hecho antes con el stop loss, o en órdenes pendientes, ¿de acuerdo? Directamente en la fila de la orden, a la X, confirmamos y cerramos. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Esa es la operativa, lanzar las órdenes tanto a mercado como limitadas. Así es como ponemos las órdenes de stop loss y en sustitución de una orden de take profit ponemos una alerta en el precio. ¿De acuerdo? Esto es para las acciones al contado. Para derivados podemos poner stop loss y take profit sin ningún tipo de problema, pero para acciones al contado el sistema solamente nos permite poner una cosa o la otra. Es decir, recomendamos siempre gestionar el riesgo, limitar la pérdida y poner un stop loss. Para limitar la ganancia o poner un objetivo de venta, mejor siempre poner una alerta en el precio para que nos avisen que el precio ha llegado a ese nivel y ahí retomaremos la decisión de si cerramos definitivamente con beneficios o si creemos que va a seguir con una senda alcista y pondremos una alerta del precio nueva más arriba. O algo tan sencillo como correr el stop loss para arriba por encima del precio original de compra, garantizándonos así un stop loss con beneficios. ¿De acuerdo? Para la bolsa española, me recalco en la información. Lo tenéis en la cabecera de la página web. La tarificación, la tarifa plana de XTB para acciones es muy sencilla. Para acciones, por supuesto, y ETFs. Acciones españolas, una comisión del 0,10% con un mínimo de 3,99 euros. ¿Qué quiere decir? Que para una inversión unitaria, es decir, en una sola, una inversión de al menos 4.000 euros, se aplicará 3,99 euros. De ahí en adelante el 0,10. Para acciones europeas,
exactamente igual, pero con un mínimo de 4,99. Es decir, para cualquier inversión inferior a 5.000 euros de nominal, se aplicará un 4,99. Para todo aquello que supere los 5.000 euros, el 0,10. Y para acciones estadounidenses, exactamente igual, pero en dólares. En lugar de un 4,99 euros, son 4,99 dólares. Que al cambio, veréis si hacéis alguna operación en la demo o en real, si os interesan las acciones americanas, veréis que la comisión que se os va a aplicar en lugar de 4,99 será en torno a 4,30, 4,35, que es lógicamente el ajuste por tipo de cambio, porque si vuestras cuentas están en euros, la comisión se expresará en euros. ¿De acuerdo? Simplemente recalcar un poquito, ya aprovechando la situación, que en breve recibiréis el informe del último trimestre de carteras modelo. Es cierto que ahora mismo con la corrección muchos de los valores están viéndose perjudicados, pero son valores tremendamente confiables a nivel fundamental, a nivel gráfico, a nivel técnico, lógicamente, se observa claramente esa corrección, pero tienen soportes muy fuertes para que estas caídas puntuales que afectan absolutamente a todas las bolsas y principalmente a valores con cierta exposición a Estados Unidos, como por ejemplo Amadeus, pues en cuanto la situación se recupere y las bolsas vuelvan a la tendencia alcista, como lo han estado haciendo en Estados Unidos durante todo este año, pues lógicamente serán los valores más beneficiados con más volatilidad positiva que el resto de mercados. Entonces, simplemente esperar a que se publique ese informe para que lo podáis leer, aunque siempre os remito a que os pongáis en contacto con vuestro analista, con vuestro gestor asociado, para que os informe sobre la cartera, para ver qué valores os interesan. Si ya los tenéis en cartera, pues simplemente atender a vuestro gestor para que os confirme la tendencia de estos valores y, por supuesto, que veáis que la rentabilidad para final de año prevista pues es bastante interesante comparativamente hablando con el IBEX 35, que al final no deja de ser el objetivo a batir. Nada más, vamos a aprovechar un poquito 5 minutos si tenéis alguna pregunta relacionada con el contenido del seminario. Si no, daremos por concluido el mismo. Estoy a vuestra disposición. Os dejaré mi correo electrónico como siempre por si tenéis alguna duda que no queráis resolver o que os pueda surgir más adelante, aunque siempre os remitiré a que os pongáis en contacto con vuestro analista, con vuestro gestor, lógicamente porque es el que al final está más pendiente de vuestras cuentas, ¿vale? De vuestras posiciones, de vuestra diversificación, etcétera, etcétera. Bueno, veo que al final, como el seminario bueno, es bastante sencillo de seguir y bueno, es muy simple, muchos de vosotros ya operáis en la plataforma y sabéis cómo hacerlo, bueno, pues entiendo que en principio no haya ninguna duda, aunque os invito a que os pongáis en contacto con vuestro gestor de nuevo, lógicamente, para que resolváis las dudas que tengáis con ellos. Nada, simplemente agradeceros como siempre a todos vosotros vuestra asistencia a este seminario. Para mí es un placer daros cualquier apoyo que necesitéis de cara bueno, a vuestras inversiones y de cara a vuestra proyección y estructura de vuestro capital. Desearos muchísima suerte en la jornada de hoy y, lógicamente, en el resto de semana. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo seminario de Conoce las tarifas de XTB para invertir en bolsa con XStation 5. Muy buenos días a todos, un saludo muy grande y hasta la próxima.